Hola, muy buenas y bienvenidos a Raichu Noticias Pokémon y Leaks de Uruguay. Yo soy Kevin y comenzamos. Aquí tenemos el nuevo gráfico de audiencia entre el año 2020 y el año 2025. Y bueno, en azul tenemos el anime Pokémon en general. En rojo tenemos el anime Pokémon Viajes. Y en amarillo el anime Pokémon Horizontes. Como pueden ver, esta es la gráfica que vamos a analizar a continuación. Bueno, aquí ustedes ven tres barras de cada una de las líneas. En azul el anime Pokémon en general, en rojo el anime Pokémon Viajes y en amarillo Pokémon Horizontes. Bueno, comenzamos aquí, tenemos la medición. 25 millones, 50 millones, 75 millones y 100 millones. Como pueden ver aquí, esto es a lo largo del tiempo. Bueno, comenzamos con la línea azul, que es del anime Pokémon en general, que ustedes saben que está en varias plataformas y se emite en varias cadenas de televisión también. Bueno, comenzamos diciendo que siempre se mantuvo por encima de los 25 millones el anime Pokémon en general. E incluso llegó a un pico de 49, 48 millones a finales de 2020 y principios de 2021. Y luego cayó bastante, pero siempre se mantuvo por encima de los 25 millones. Avanzando durante todo el año 2021, se mantuvo relativamente estable entre 25 y 40 millones. Llegando al año 2022, vemos que pegó un pico de 50 millones y bajó nuevamente, pero siempre se mantuvo por encima ahí de los 25. Hasta que a finales del año 2022 pegó un pico de 100 millones, puesto que la gente estaba interesada sobre el final de la era de Ash y Pikachu, que el campeonato mundial de Pokémon fue el pick de Pokémon en general durante este quinquenio. Y como vemos aquí, entre finales de 2022 e inicio de 2023, el anime Pokémon tuvo un boom en todo el mundo, puesto que el final de la historia de Ash y Pikachu fue todo un éxito. Además, tenemos que tener en cuenta de que entre julio de 2022 y noviembre de 2022 fue el torneo de los 8 maestros, la fase final del Campeonato Mundial Pokémon. Pero también vemos aquí una bajada estrepitosa a inicios de 2023, cuando fue el epílogo de Ash que no interesó mucho, digamos, puesto que la gente ya estaba satisfecha con el final de la historia de Ash, siendo campeón mundial. Y bueno, la línea azul decayó bastante durante Aspiro a ser un maestro Pokémon. Subió ahí un poco para el inicio de Pokémon Horizontes y luego bajó y se mantuvo estable por encima de los 25 millones e incluso llegando a los 50 millones casi en un periodo entre el año 2024 y 2025, como vemos aquí, y terminó así. Ahora vamos con la línea roja que es de Pokémon Viajes. Vemos que tuvo un comienzo ahí entre 30 y 40 millones, lo cual estuvo bastante bien, y luego bajó por debajo de los 25 millones, pero se subió rápidamente. Luego tenemos ahí que se mantuvo estable entre 25 y 40 millones Pokémon Viajes en su inicio del año 2020 y 2021, y vemos que tuvo un pico ahí de 50 millones hasta que en 2022 podemos ver la gráfica superpuesta que pegó un salto enorme durante el Campeonato Mundial de Pokémon en la batalla final de Ash contra Lionel, que tuvo un pico de ahí de unos 85 millones. Está bastante bien en ese momento. Y bueno, como vemos aquí la gráfica superpuesta, después del Campeonato Mundial Pokémon, el torneo de los 8 maestros, bajó estrepitosamente. Y vemos aquí que en 2023 tuvo un segundo pico, pero este fue muchísimo más bajo, como pueden ver aquí, por debajo de los 50 millones. Hasta que cayó por debajo de los 25 millones y ahí terminó Pokémon Viajes, ya que sí, se mantuvo ahí por encima de los 10 millones, puesto que está siendo repetido por cadenas de televisión, además que está en plataformas de streaming como Amazon Prime Video en Japón y Netflix en todo el mundo,
que tiene toda la saga de Pokémon Viajes. Y por eso se mantuvo hasta 2025 por encima de los 10 millones. Y realmente así fue. Y bueno, ahora vamos con la gráfica de color amarillo, que es la de Pokémon Horizontes, que obviamente no se ha emitido entre 2020 y inicios de 2023. Pokémon Horizontes comenzó el día 14 de abril de 2023, o sea, bastante avanzado el año. Y bueno, tuvo un primer pico bastante alto de unos casi 50 millones, yo diría 49,5, pero luego cayó estrepitosamente por debajo de los 25 millones. Tuvo un segundo pico ahí que alcanzó los 25 millones y luego cayó bastante hasta los meses de marzo y mayo de 2024. Más o menos cuando pasó un año, donde fue el arco de los exploradores que tuvo que hacerse un plan Spinel para capturar a Rayquaza Shiny de Lucius. Y sí, ese fue el pico de la primera temporada, ya que tuvo unos 45 capítulos en la primera temporada. Pero el pic fue entre los capítulos 42 a 45, donde fue el plan de Spinel para capturar a Rayquaza Shiny, y que fracasó. Luego estuvo el inicio del arco de la Academia Naranja con el arco Terastal, pero no fue lo suficientemente atractivo el arco Terastal y decayó bastante la audiencia por debajo de los 25 millones, con claros picos ahí que pasaban los 25 millones. Pero eso era ocasionalmente, como vemos aquí en la gráfica, durante el año 2024 y comienzos del año 2025. Y esta fue la lectura de la gráfica de Pokémon Horizontes y Pokémon Viajes, como pueden ver. La verdad que está bastante bien. Aquí tenemos los datos. El anime Pokémon en general se mantuvo bastante bien. Incluso vemos aquí que Pokémon Viajes es menos de la mitad de la barra azul, literalmente. Y vemos ahí que Pokémon Horizontes fue la mitad de la barra roja. Así es. Tenemos el dato de que Pokémon Horizontes perdió un 50% del público que veía el anime principal de Pokémon después de Pokémon Viajes, puesto que la gente ya no sentía que el anime era para él. Y al no estar Ash en el anime principal de Pokémon, la audiencia cayó un 50%, como pueden ver aquí, entre la barra roja que representa Pokémon Viajes y la barra amarilla que representa Pokémon Horizontes. Entonces, ustedes, ¿qué opinan acerca de toda esta información que tenemos aquí, que salió hace unas 2 semanas atrás, más o menos? La verdad que está bastante chocante de que vemos aquí que Pokémon Viajes, la barra roja, es el doble de la barra amarilla que representa a Pokémon Horizontes. O sea que la mitad de las personas dejó de ver el anime principal de Pokémon. Y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? La verdad que está bastante curioso. Y como pueden ver aquí en la gráfica de color amarillo de Pokémon Horizontes, el pic fue de 70 millones entre marzo de 2024 y mayo de 2024, donde efectivamente fue el final del arco de los exploradores contra Rayquaza y los aeronautas de la taquilla de Voltios en ascenso y el comienzo del arco Terastal. De hecho, tenemos esto. Así serán las monturas en la generación 10 de Pokémon. El jugador subido al Rotom Scooter, que a su vez está atado con una cuerda al Pokémon, que arrastrará al Rotom Scooter con el jugador mientras el Pokémon camina, corre o nada, haciendo fuerza. Y aquí tenemos la imagen. Masuda utilizando el 1% de su poder. Luego tenemos a Omori con 3 años extras para desarrollar una nueva mecánica en ese tiempo. Y bueno, se nota la diferencia entre Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee y Pokémon Generación 10 Gaia, donde vemos al protagonista sobre Rotom Scooter, que a su vez está atado al Pokémon para que se mueva, literalmente. Pobre Pokémon, ¿no? Esclavos MO vuelven de nuevo, déjenos saber en la caja de comentarios. Continuando, tenemos aquí que se anunció una nueva colaboración de Pokémon con McDonald's por el 30 aniversario de Pokémon en febrero y marzo del año 2026,
tanto en Japón como en Estados Unidos. No se ha anunciado para otras regiones, pero aquí tienen que van a reutilizar las cajitas feliz de Rayquaza y de Pikachu con Dragonite para esta celebración. Pero bueno, si las cartas serán nuevas, eso hay que tenerlo en claro. En otras mini noticias, se filtró el modelo 3D a color en HD de la protagonista beta de Gaia, Pokémon Vientos y Olas. Y es así. Muchos dicen que se parece bastante a la primera Liko. ¿Ustedes dicen que sí se parece? Yo la verdad que estoy de acuerdo. Literalmente el peinado se parece bastante a la primera Liko pre-time skip. La verdad que sí, literalmente. Pero bueno, continuamos. Continuando, aquí tenemos nuevas imágenes alfa beta del desarrollo de la generación 10 de Pokémon Gaia, Vientos y Olas, que se nota que quieren implementar los movimientos meteorológicos del clima y el tiempo atmosférico. Aquí tenemos la primera imagen, donde podemos ver que el jugador protagonista se enfrenta a unos Charizard Shinies. Aquí vemos que el equipo intentó probar varios Charizard en batalla para ver si no se lagueaba, pero también querían hacer pruebas de cuántos Pokémon pueden estar ahí en el campo de batalla. También vemos aquí que hay movimientos de tipo eléctrico, ya sea rayo y trueno, para probar la nueva mecánica del clima, que se va a parecer bastante a Joven. Aquí tenemos a una Pikachu hembra que usa el skin de Pikachu macho, pero lo importante aquí es el icono de lluvia del paraguas, lo cual indica acerca de la nueva mecánica Machine de los climas y veremos cómo funciona esto. Además, tenemos otras dos nuevas imágenes de la beta de la generación 10 de Pokémon Gaia Vientos y Olas, escenas de batalla. Aquí vemos al protagonista masculino que tiene un Lucario Shiny y un Pikachu, y a su vez se están enfrentando a varios Charizard clonados ahí, lo cual está bastante raro esta escena. Vemos aquí el símbolo Machine que está sobre los Charizard Shinies, que es ese rombo de color bastante curioso, de entre naranja y amarillo. Pero bueno, Charizard está bastante clonado aquí y vemos que es bastante rara esta escena. Seguramente están probando bastantes elementos con Pokémon antiguos antes de implementar los nuevos, ¿no les parece? Ya en la última escena tenemos aquí a la protagonista femenino, pero lo importante es que vemos a varios Pokémon como Nimble, vemos a Fletching, Snom, Icans, Pikachu, Lucario, Spur, también vemos a Shinx, Luxio, Luxray, Raidon, vemos a Charizard y se repite, como vemos aquí, varios Pokémon, como Raidon, Rhyhorn, vemos a Gyarados, ahora sí, aquí, bastante bien, y se repiten de nuevo los Pokémon, como ven aquí. Y bueno chicos, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? Está bastante curiosa cada noticia, déjenos saber en la caja de comentarios. Yo fui Kevin de Raichu Noticias Pokémon y List de Uruguay y nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, y feliz año 2026. Que pasen bien este nuevo año que comienza en unas horas. Nos vemos, chaito, en el siguiente video de noticias. Adiós, Pichus, Pikachu, Raichus, Mega Raichu X, Mega Raichu Y y Raichu de Alola. Nos vemos.